Mira qué guapo, María. ¿Tú viste qué centro tenemos aquí? Dijo Rubén, vamos a sacar el centro con el palito ahí de caramelo. Qué maravilla. Y es que está la Navidad y a la vuelta de la esquina. Tenemosla ahí al lado, ya. Claro, ya huele a Navidad. A María los langostinos no huelen a Navidad, pero a mí sí, a mí huelen a Navidad los langostinos. Y lo de hoy también, platazo, oye. Solomillo jaldrao, o como se conoce en todo el mundo, solomillo Wellington, I suppose, que es tu Wellington, claro, solomillo Wellington. Oye, ¿cuántas veces habréis oído hablar del solomillo Wellington? Y seguro que muy pocas veces os atrevisteis a hacerlo. Madre, que lo jaldre, madre, que luego me queda crudo por dentro, mira, que todo ese trabajo. Y es muy fácil de hacer, vais a verlo hoy. Vamos a hacer un solomillín Wellington encima, con ternera asturiana IGP, indicación geográfica protegida, de Alimentos del Paraíso. Ahí tenéis, qué maravilla. Bueno, esto era un cacho más grande, lo que pasa es que yo tuve que hacer uno ya para luego sacarlo porque lleva sus 40 minutos de horno. Entonces, aquí teníamos 400 gramos de Chateaubriand, que es la parte central del solomillo de ternera, lo del medio sin les puntes. Aquí había tu cachín y era el Chateaubriand que llaman, que es el centro del solomillo. Bueno, esto es una golosina, María del Cueto. ¿Qué tal? Es una golosina, ay, hombre. Sí, rellena. Una golosina rellena. Bueno, rellena de amor. De amor a quemarropa, de amor a quemarropa. Bueno. Ingredientes. Platazo, ingredientes. Ya verás. Escucha, platazo, me encanta. Hombre, yo para ti lo mejor, ya sabes. Lo que sé. para ti siempre lo mejor. Que no me falte de nada. Alimentos del Paraíso por todos los lados. Loco, sí, loco. señor. Bueno. No, mira, es que acaba de robarnos una manzana que teníamos todo ahí. ya lo conocéis, el que es más famoso, sí, que les más pesetes. famoso que el TVO. Pero oye, que en tu vino para acá, cogió un cacho de manzana. No, y se chuleó. Mira, así. No, self-service. Aquí, Está crecido todo. Sí, que sigue, que va de estar. Venga, dale. Bueno, entonces, ingredientes, necesitamos solomillo de ternera asturiana IGP, importante que sea ternera asturiana, Ahí tenéis, ¿veis? Más o menos son unos 300 gramos por ahí. Yo ahí tengo puesto 400 para hacer uno más grande, pero este serán eso. 80 gramos de nata, ahí estáis viendo. 10 gramos de mostaza en grano y mostaza de Dijon, la finita. Romero y tomillo frescos. Otros 100 gramos más o menos de mantequilla, una cebolleta picada, 2-3 manzanas, unos champiñones picados finos, unos rodajines de jamón, que esté un poco curado el jamón, Y importante, un huevo, en este caso un huevo ecológico, también de Alimentos del Paraíso Natural, porque lleva huevos de Casa García, Alimentos del Paraíso Natural también, que también hay huevinos, huevos ecológicos. Ahí está, sal y pimienta, ajo, un poco de brandy para flambear y aceite de oliva. Y ya está. ¿Qué? Muy bien. Me gusta mucho la receta para ser lunes, Muy bien, pero si yo... Es para empezar un lunes. ¿Qué pasó? ¿Qué perdiste ya? No, pregúntate tú, ¿oíste los ingredientes? Sí. Ah, vale. Pues como no los voy a oír, ¿no? Además son pocos. No, es que como yo oía más a toc que los ingredientes... ¡Oy, toc! Yo oía más a toc que los ingredientes. ¿Qué te pasa con toc? Nada, no me pasa nada. Yo oía mucho a toc, yo hoy, no sé. Bueno, y la lámina de hojaldre, que la tengo en la nevera porque aquí hay un calor del copón que tiene la calefacción para incubar. Vamos. Tiene la calefacción para incubar pitos. Quítanos la calefacción que nos está Que viendo chicos, hoy que desde esto yo de fuera. verdad... Quítanosla si nos ves. Te lo juro, está para incubar. Bueno, está para incubar. Exagerado. Pasaron ya 27 días, tengo ahí los pitinos, la pita pinta saliendo. ¿Qué ya. llevas tus patos? Bueno, mis patos son patonos ya. ¿Sí? Son unos mazacotes de copón. ¿Sí? Ahora ya no hacen cuá, cuá, ahora hacen cuá. Anda, cuá, venga, mándanos, tráenos una foto para verlos. Bueno, hay que poner una foto para verlos. Sí. ¿Qué te hace haciendo? Pues voy a sujetar esto con esto para que no me caiga. Vamos a empezar, mira, por un lado. Venga. Mira, voy a Esto atar es el fácil, pelo bien porque hay una señora que se llama Mariloli, que es la madre de Julio. Julio, el que fue campeón de Presbanca. Sí, hombre, Que Julio. es mundial. Yo que Julio cuelga- sigo mucho. Y ya veo yo que ahí comentes. Sí, yo también mucho, lo tengo. yo Que cuelga quiero unos mucho, vídeos que te Julio. mueres de risa. Ahora se está poniéndose fino, Sí, está adelgazando. adelgazando. Hombre, vale. Pues la madre Fino, fino. Mariloli, que es mundial, igual que él, de ahí salió, Bueno, de ahí claro, salió Julio, claro. el otro día puso que ponía el gorro y que no recogía el pelo, que hiciera el favor. Digo, tienes razón, Mariloli. Siempre lo recojo, Mariloli. ahora no pongo el gorro. Un abrazo fuerte, un beso para Mariloli, un Ay, abrazo sí, para Julio, ay, sí. que está quedando, bueno, Está Julio, quedando como una que no se sílfide. le va a ver, no se le va a Escucha. ver. Encima ahora cambia de casa ya. Cambia de la tienda. Sí. No, la tienda sigue igual. No, cambia la tienda, Que creo. no, que no, hombre, la tienda Ay, sigue. entendí lo de mal. No la armes. No, la no tienda digo sigue nada, en el no digo mismo sitio.
El que cambia es Julio, que va a vivir más cerquina de la tienda. No digas dónde va a vivir, que igual no interesa. Más cerquina de la tienda. Ah, eso, vale. Porque tiene un perrín que se llama Press. Ay, sí, oye, Press. Y claro, el perrín, pues sí. bueno, y esto. Oye, escucha. Yo no estoy No lo sé, porque enlazamos. Bueno, yo. Que suena Vicente Fernández porque Ay, murió. Murió mucha gente Jolín. hoy. No puede hablar, murió mucha Bueno, y gente. Verónica Forqué, jolín. Es que ¿cómo era Verónica Forqué? Sí. Yo la última que la vi fue Masterchef. Genial. Sí. Pobre. Y aparte, qué horror también. Bueno, venga, que no podemos deprimirnos. Entonces, mira, muy importante esto que vamos a hacer ahora. Fijaros, mirad para acá. Antes de manipular el solomillo, yo tengo los champiñones muy picadinos finos. Y en esta sartén, sin nada de aceite y sin nada de nada, voy a echar los champis, ¿veis? Para que se vayan soltando, para que vayan sudando y suelten el agua y se vaya evaporando el agua y que quede seco, porque al final en un solomillo Wellington lo más importante que lleve, pues que no tenga humedad, para que se haga bien el hojaldre. Sí. Entonces, en este caso echamos los champiñones para hacer la duxelle luego, voy a echarlos ahí, pero sin nada de aceite ni de nada, ¿para qué? Para que vayan soltando toda la humedad que tienen, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, y por otro lado, entonces, aquí bien caliente. Mira, es que tengo aquí una manzanina que fue lo que robó Toc. Sí. Porque estábamos ahí, teníamos un poco de hambre y somos muy saludables, ¿eh, Toqui? Claro, hombre. Entonces partimos una manzanina y estábamos comiéndola. Un poco de sal, ¿eh? Bueno, partíla yo. Bueno, partió la Pero Cristia. yo no la partí para María. Ahí está, él cogió bueno, porque ella sí, no pregunta. Lo mío y de Toqui. Y lo Toqui mío. Uy, lo Toqui mío. Y lo Toqui y mío. Me recordó a Toquilla. compró coche nuevo. Hombre, hace tiempo ya que compró Bueno, coche nuevo. igual, Toma, Toqui, vida. Bueno. Es que esta gente... Oye, que no coma más, que a ver si se pone a ver si se pone malo. ¿No te acostumbras? Oye, es así. A ver si se pone malo. Oye, es así, dice Luz. Hombre, hoy se pone malo todo. Por cierto, tenemos más fotos, Bueno. ¿eh? Ahí vamos, mirad. Ya sabéis que os colgamos aquí. Salpimentamos el solomillo y ahora, mira, echamos un poco de aceite de oliva. Ahí, un poquitín de aceite de oliva. Ahora os leo, ¿eh? Y un poco de mantequilla. En este caso una mantequilla así de buena. Ay, parecía queso, ¿Eh? eso. Ahí, de mantequilla. Y un poquitín de mantequilla para ir bañando el ¿Y solomillo. por qué lo tienes en dados? Cortarlo en dados para que sea más fácil. Ah. Sí. ¿Veis? Ahí. Y además voy a echar un poco de romero. Ahí. Opa. Y un poco de tomillo. Ahí. Eso es. ¿Veis? Así. Y ahora, cuando coja un poquito de temperatura, voy a poner el solomillo, ¿de acuerdo? Fijaros ya cómo va el champiñón soltando el agua. Fíjate cómo suelta el agua, ¿ves? ¿Cuánta agua suelta eso siempre? Bastante. A mí quédame aguado siempre que lo hago. Pues por eso hacemos así. Por eso hacemos así. Voy a aprender yo. Ponémoslo aquí, ¿para qué? Para que suelte el agua sí. y se vaya evaporando el agua y quede el champiñón, pero sin tanta humedad. Vale. Y que no entre en el solomillo. Champiñón. Había un Eso. chiste de eso, ¿no? Eso, no, champiñones. No me acuerdo cómo era. ¿A que sí, Rubén? No, el que había era el de ¡Que sí! No, el que había era el de champiñones. Champiñones. No, era champiñón, no me acuerdo cómo era. ¿Así? No es de mi época, María. Rubén, sábelo. ¿Sí? Sábelo. Pues, ¿A que sí? ¿Ves? No, sábelo, no Rubén. me acuerdo cómo era. Es que yo no sé No, contar seguro un que es chiste, así buenísimo. me porque maten, ¿eh? Tiene que ser buenísimo porque no lo conozco. ¿Eh? Tiene que ser buenísimo. Ah, y otro niño que nos ve, dice Patrick, que tenemos una foto. Mirad. Que están mirando la tele. Sí, vamos a El poner. solomillo. Mira, Luis, calentí- mira. Espera, Luis. Mira, ¿dónde está? ¡Ay, sí! Yo no lo veo. Ah, me está sentado Calcina ahí, sí. desde la barriga de la Ponlo, madre ¿eh? hasta los 11 meses viéndonos. Venga, el Provin, tú imagínate qué infancia va a tener, que ya te desde digo. la barriga viéndonos a No, nosotros. ya te digo yo, pobre. Provitin, Luis, un besito, hijo, en lugar de dibujos. Pobre. Él ve siempre al día. Bueno, pues no, le gusta mucho la cocinina. Claro, igual va a ser ¿Veis? cocinero. Ahí, que se vaya haciendo. Mira, Patri tuya está muy pendiente de esta Venga. receta porque nunca se atrevió a hacerla, porque me parece que queda crudo por dentro. Hombre, no queda crudo. Quedaba, ¿Veis Patri. ahí? Hay un antes y un después, ya verás. Eso. Que se vaya haciendo ahí por todos lados, ¿eh? Vamos sellándolo bien. A fuego, que te vivo ahí el fuego, y vamos Sí. bañando por encima y sellándolo por todos los ladinos. El solomillo, con esta mezcla de aceite y mantequilla, con el romero, con el tomillo, ¿veis? Ahí. Dice Cris, ¿para cuántos comensales da esta cantidad? Pa' uno. ¿Se puede hacer de un día para otro? Gracias Claro, por tanto. eso es lo bueno del solomillo Wellington. Podéis hacerlo el día anterior sin hornear y luego el mismo día meter en el horno una horita antes y luego dejarlo reposar 10 minutos. O podéis hacerlo, congelarlo y sacarlo. Pero pierde, todo lo congelado. No pierde, no pierde. No pierde. ¿Qué tenemos ¿Veis? hoy, Ali, de música? ¿Qué me habías dicho? ¡Movida madrileña! Tengo uno en el horno ya, que no se me vaya. ¡Uy, qué rico! Bueno, ¿veis? Que lo hizo de solomillo de cerdo. También, con solomillo de gocho Sturcelta, que era espectacular. Aquí ya lo hicimos el año pasado, ¿eh? De solomillo de gocho Sturcelta. Ah, ¿Veis? Voy a vale. dar la vuelta ahora, ahí. Ahí.
Venga, y lo mismo. Cuando diga Cris. Remojamos. Cuando diga Cris, ¿el qué? No lo oí bien, ¿eh, María? No Tenemos que contar el super sorteo que tenemos de las cestas de alimentos del Paraíso Natural, esa marca de calidad increíble que engloba un montón. ¿Qué habría que hacer para conseguir una de estas cestas? Pues muy fácil, tenéis que entrar en la página www.babeltpa.com y rellenar el formulario. Un formulario súper sencillo donde tenéis que poner pues una felicitación. Felicitar a quien queráis. Por ejemplo, voy a felicitar a mi primo Antonio de Cabaña Quinta y a mi prima Josefa de Llanes, ¿vale? Y luego, muy importante, que también pongáis el número de teléfono, el nombre y el lugar desde el cual estáis mandando el mensajín. Eso es. Y con todo eso, luego entráis en el sorteo de 5 pedazos de cestas de alimentos del Paraíso Natural, valoradas cada uno en 300 euros. Eso es. ¿Y cuándo va a ser? En el especial de Nochebuena, que se llama Esta Nochebona, Marisina, pícate en casa. Los que salgan por debajo sobreimpresionados, qué bonita palabra, sobreimpresionados, son los que van a entrar en ese sorteo. O sea, que si lo veis, pues entro en el sorteo. Me sobreimpresionas, ¿A que te sobreimpresionas? Pues me sobreimpresionas. 5 cestas eran. 5. 300 euros cada cesta. Eso es. O sea, con alimentos, de marca de calidad, alimentos del Paraíso Natural, donde se engloban todas las IGPs, todas las DOPs, productos del COPAE y también una nueva línea de productos que se llaman alimentos de calidad, como por ejemplo les marañueles, la miel, los huevos, un montón de cosas. Oye, más. este año que no tenemos cesta aquí los trabajadores, ¿o qué? Yo no sé. ¿A que sí, Ali? Yo ya lo pregunté. Nadie me contestó. Yo estoy esperando por mi cesta, ¿eh? Mirad para acá. Lo dejo. El solomillo ya está marcado, ¿eh? Saquelu. Y en este aceite voy a bajar un poco de temperatura, que está ahí un poco de romero, eso no lo voy a quitar, ¿eh? En este aceite, que tiene toda la grasina, todos los azúcares del solomillo, voy a echar la cebolla. ¿Veis? Así. Y voy haciendo aquí la cebollina, que va a ir cogiendo un color espectacular. A ver, ¿qué os pasa? ¿Veis? Va a ir cogiendo un color espectacular con todo el sabor del solomillo, de la mantequilla. Que no funciona la web. Ponlo bien, babeltpa.com. Eso es. Y las 3 W delante. Eso la web funciona porque ya entré yo, ¿eh? ¿Veis? Así. Hacemos un poco la cebolla. Y ahora, los champiñones, que ya secaron muy bien, fíjate, María. Ah, sí, claro. Cómo soltaron todo el agua. Sí. Esta parte es importante, ¿eh? Vamos a echarlo también aquí. Adentro con la cebollina. Venga. ¿Veis qué fácil? ¿Ves qué fácil? Estamos haciendo una duxelle de champiñón. Ahí. Venga. Dicen que lo va a hacer para Nochebuena, pero con solomillo de cerdo. Bueno, claro, queda muy bien también. Y ahora vamos a echar también un poquito de ajo, ¿eh? Les gusta mucho esta receta, como a mí, ¿eh? Y un poquitín de ajo, ¿veis? Así. Ay, Lina Barril ya lo hizo. A ver, en costra de hojaldre. Y los yerbatinos, Lina, hija. ¿ves? Luego, si queréis, quitáis alguna hojina que haya por aquí, quitáis. Otro que dice que no llegue capaz de entrar. Ahí. Voy a entrar yo ahora, a ver si se entra o no. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? No lo sé, igual está colapsado porque todos los asturianos quieren ganar la cesta. A ver. Ahí. Babel. Fijaros que esta parte es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque aprovechamos todo el sabor de freír el solomillo. El champiñón ya no suelta humedad, ya no suelta agua, porque ya lo secamos bien, salteándolo solo en la sartén, sin aceite y sin nada, ya evaporó toda la humedad. ¿Veis? Ahí está. Hombre, está bien fácil, ¿eh? Nada más entrar en la parte de arriba pone las supercestas del paraíso. Dais ahí y ya te sale el cuestionario concursa para la cesta. Hombre, está bien fácil, ¿eh? No me digáis que no. Concursa para la cesta. babeltpa.com. Ahí está. Hala, ya te he dicho, ¿eh? babeltpa.com. Sí. Bueno, y ahora vamos a flambear también, fijaros. Te echa fuera. Normalmente cuando flambeamos en casa y tenemos la campana arriba, nunca tenemos que tener la campana encendida. ¿Cómo? Importante, cuando vayáis a flambear. La campana siempre apagada. Porque si la tengo encendida, tira para arriba, igual me sube la llama. Ay, y armamos miedo. allí la de Caín. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que cuando vayáis a flambear apagáis la campana. O no flambear. No, ¿por qué no? Sí, hombre, hay que flambear, ¿eh? Flambear y la olla express. El flambear y esto empezar. Se va a acabar. El flambear es muy importante porque carameliza muy bien y da un sabor muy rico, mirad. Entonces ahora, fijaos, estoy en la duxelle de champiñón, que ya casi estaría. Y lo que voy a hacer ahora ¿Tiene es... otro nombre o llámase duxelle? Picadillo de champiñones, duxelle. Duxelle, vale. Un poquito de brandy, echáislo ahí y luego prendemos. Ahí, ¿veis? Ay, qué movéis un poco. ¡Uy, por Dios, está muy arriba! ¿Veis? Meca. Quita, yo me quedo y aquí. ahora el solu ya se va a apagar. Venga. Ahí. Bueno. Ya está. Madre mía.
Venga. Importante esto, para flambear. ¿De acuerdo? Vale. Importante. Entonces, la campana siempre apagada. Si la tengo encendida, ¡buah!, sube la llamarada hasta con trueces. Y no, Y ahora, fijaros, ya se evaporó todo el alcohol y ahora vamos a echar un poquito de nata líquida. Ahí, dentro. Muy bien. A ver, quiero contar... Sal y pimienta aquí no echéis, porque ya en el solomillo lo echamos. Ya lo tiene. Entonces, ya tiene, Y esto lo dejamos reducir y no hay que dejarlo enfriar. Todos los asturianos están intentando entrar y no entran. Y yo entré sin ningún problema. Pues no entiendo por qué. Yo tampoco. Hay mucha gente que dice que no puede entrar en la página, que te echa fuera. ¿Cómo te va a echar fuera? Es que claro. Si María no la echa fuera, no se echa fuera ninguno. Claro, a mí yo entré ahora perfectamente. Hombre, por Dios. Bueno. ¿Cuántas veces se puede participar? Me pregunta Uy, yo Patri. eso no lo sé. ¿Una solo? ¿Cómo mi solomillito? Uy, claro. Uy, mi Quedarán solomillo, tus cómo datos ahí huele el solomillo. registrados y digo yo Ay, que cómo no te- huele mi solomillo, María. Pero igual con los datos del marido, Ay, a lo mejor cómo otra, huele. ¿no? Yo no decidía. Yo Cada no, persona. No lo sé. Yo ahí no digo nada porque El no sé marido, cómo... la prima, no nos lo la explicaron. tía, Eso no nos lo explicaron. Sí, no tenemos esa información. Creo Estamos que es- hablando por hablar. Creo que es cada nombre con su teléfono será una persona, ¿no? Luego tú puedes poner tu nombre con otro teléfono diferente. Yo qué sé, no sé. Como dicen los técnicos, Puedes. depende de la IP. Sí. Si lleva una sí. será por IP. Y si no, resetea. Eso. Ya está. No Con lo sé. reset se arregla Y aparte todo. tampoco lo sabe nadie porque nadie nos dice nada. Entonces yo creo que... Así a mi padre me está diciendo que cree que es así. pero Así, es así. bueno. Sí. A ver, vosotros, probar. Mira, probar. Cris, tenemos carta. Ay, madre. Tenemos carta. ¿Dónde También está la tiene muchas, cota, Ali? Fijaros, esto ya está, Esto ya está. Esto ahora hay que dejarlo enfriar. ¿De acuerdo? Alicate. Ahí. Alicate no está. ¿No está Ali? Yo no la vi. Alimari. Sí. Ay, ahora. Alianta, alianta. ¿Dónde está la potina? Ay, alianta. Bueno, Pues no está. y acabamos con las sartenes. Voy a dejarles aquí. Ali no está ahí. Ya visteis qué fácil, La duxé la hicimos en un momento. Muy importante aprovechar la misma sartén donde doramos nuestro solomillo y lo sellamos con su romero, con su tomillo, con su misma proporción de aceite que de mantequilla. Fuimos bañando y lo sellamos bien por fuera. Luego sacamos los hierbatos, el champiñón, lo pusimos. Es que me pones los rabos siempre para mí. El champiñón lo pusimos solo No, en está. una sartén sin nada para que soltara toda la humedad. Sí está. Solamente el champiñón para que soltara toda la humedad. Luego juntamos todo, flambeamos un poquito de nata y ya estaría. Entonces Muy bien. hay que dejar enfriar un poco el solomillo y también la duxelle para rellenar el hojaldre. Tiene que estar frío, eso es importante, Lo que vamos a hacer ahora, María, si te parece, aquí la manzana, Sí. que va a ser la guarnición, una Vale. guarnición muy sencilla. El solomillo Wellington ya lleva el champiñón por dentro, lleva jamón, lleva la fuerza del hojaldre. Qué verde no se vamos ve. a poner patates frites o podéis poner una crema de patatas. Yo, en serio, ya en sí es un plato que lleva todo. Con un Vale. poco de manzana que vamos a asar al mismo tiempo que el solomillo Sí. y la guarnición perfecta. Vale. Antes de ir a Publi, mira, una carta. ¡Hala! Te he sorprendido. Eso, dije, qué susto me acaba de dar esto. Lo mandó Berta Fonseca García. Eso, Gracias, Berta. Berta de Pola la Siero. Pola Siero. Berta, es que tiene el tacto y es diferente. Es que verás qué guapo, que yo ya lo fisgué. Ah, y por el papelín Me este. encantáis lo cookies que sois. Ya verás. A ver. Verás. ¡Hombre! Un adornín De para el ganchillo. árbol. Pero tú mira qué cosa más cookie. Empieza ahí. No, empieza en María. María, Cristian y todo. Ahí, ponéislo a él delante. por María, Dios. Cristian y todo el equipo os deseo mucha salud y paz para esta Navidad y un 2022 maravilloso. Gracias por vuestro programa. Un abrazo, Berta. Lo de maravilloso añadirlo yo, pero porque quedaba bien. Sí, Quedaba bien. quita el papelín que la vamos a poner. Bueno, déjala así, no la quites, Toma, no la sí, quites, claro. ponémosla así tal cual. Muchas gracias, Gracias, Berta. ¿Qué le hiciste? ¿A mano, a ganchillo? No, a máquina, Cris. Claro, hijo, ¿cómo va a hacer esto? Igual lo compró. O lo fue una vecina, o lo fue el marido. Ay, madre, O una amiga. El marido, vas el marido, estoy de Berta, Guapísimo. fijo. Seguro que tienes ¿Esto en cómo lo casa. cuelgo yo, Berta, Seguro que en fía? casa tú tienes Mételo por aquí. la mesa camilla típica con el visillo este encima. Hombre, o a sí. que tienes Y el también- toro de Osborne, anda, No, venga. a que tienes también lo del parque. Los pececinos fechos de ganchillo. Cris, eso no lo tiene nadie ya. ¿Cómo que no? Y el mando a distancia con el film. Con fil. Con fil no, pero con Escucha. cable. ¿Tú viste con cable? Con cable. El mando a distancia con Anda, cable. ¿Y los tapetes de abuelita? Bueno, pues yo, Sí, mira, la hombre, madre de Gus lo tiene hombre. todo. Oye, Ah, información dilo. de última hora. Nos están comentando
que la web de Babel está funcionando ya a pleno rendimiento. www.babeltpa.com. Entráis, rellenáis el formulario, enviáis la felicitación a quien vosotros queráis y luego, muy importante, poner el nombre, el teléfono y también el lugar desde el cual estáis escribiendo el mensaje. Y entráis en el sorteo de estas 5 maravillosas cestas de alimentos del paraíso natural que se van a sortear durante el programa de Marisina. ¿Cómo se llama? ¿En Nochebuena? No, está Marisina, Nochebuena, está Marisina... No, está Marisina, pícate en casa. Madre mía, qué lío. Marisina, pícate en casa. ¡Hola! Marisina, pícate en casa. Eso ya de Halloween. Nochebuena 2021. Nochebuena. Eso, Nochebuena. Bueno, venga, vamos a... Bueno, entonces, vamos a ir a Publi. ¿Pelo las manzanas? María, mientras tanto, va a pelar las manzanas. Se va enfriando el solomillo, se va enfriando también la farsa o duxel que vamos a meter por dentro. Y luego nada, montamos ya el solomillo Wellington con algún truquito también que quiero que veáis, ¿eh? Vale, venga, venimos ahora, no os vayáis, que viene la mejor parte y con un truco del almendruco. Muy bueno, ¿eh? Así que no os vayáis. Pelele solo, pero no me guste nada. Este cuchillo. Allí. No, hay que partirles en gajos. Ahora, la manzana, que Marta María... Escucha, ¿cómo pelas tú la manzana? ¿Yo? Sí, cuando la comes, ¿qué la pelas? ¿Así? ¿Y la comes o vas cortando...? A mí me gusta ir cortando haciendo así, claro. A mí también. Comiendo. Debe significar algo eso, ¿eh? Yo de mi huelu, yo siempre... ¿Y la naranja? Yo la naranja... Yo quito lo de arriba, lo de abajo y luego hago así con el cuchillo y sal sola. No, yo lo voy cogiendo una a una. Pero yo la manzana tengo la costumbre de como mi abuelo siempre que acababa de comer, pelaba y hacía así, cascaba y comía así toda la vida, ¿eh? Eso. Bueno, mira cómo tienes que hacer con la manzana, María. Quítese el corazón, el mosicu, ¿eh? Quítese el mosicu y luego que no sean muy gruesos. Que metiste ahí. Que no pasa nada, un poco de mosico ahí, que quedó. No, y hay otro. Bueno, vete aquí, tranquila. Que repasa receta, anda. Pues estamos haciendo solomillo Wellington con ternera asturiana IGP. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ves? Así. Vale. No te cortes, ¿eh? Venga. Es que muy importante, ¿vale? ¿Que es una tabla? Sí. Es que no hay mucho hueco. Vale, no hay más pequeña ahora. No la hay, ya la que hay. Toma, ponta ahí. No me preguntes. Bueno, entonces solomillo Wellington de una forma muy sencilla. Ya viste, lo primero que hicimos fue cortar muy fino los champiñones y en una sartén solo los champiñones los dejamos ahí para que evaporaran todo el agua, sin aceite y sin nada, solo el champiñón a fuego medio, que fuera soltando y evaporando todo el agua. En otra sartén, con aceite y mantequilla, romero y tomillo, pusimos el solomillo y lo fuimos sellando, bien sellado, bañándolo bien en la mezcla de aceite y también de mantequilla con el aroma del tomillo y el romero. Luego sacamos tomillo y romero, sacamos el solomillo que lo teníamos aquí, fijaros, de ternera asturiana, y lo que hicimos fue, en el mismo aceite y mantequilla, echamos una cebolleta. Doramos la cebolleta, echamos los champiñones, echamos un poquito de brandy, flambeamos. Una vez que se evaporó, importante al flambear no tener encendida la campana, una vez que ya paró de flambear, echamos la nata, dejamos reducir. No me cabe aquí, Dani. Y tenemos el relleno aquí. ¿Veis? Quedaría como esto que está aquí. La duxelle de champiñones. ¿La estáis viendo ahí? Ahí está, así quedaría. Y luego nada, ahora vamos a seguir, que yo lo que tengo que hacer. María está cortando en gajos los manzanes que va a poner aquí. María, mira. En esta fuente vas a colocarle manzanes y vas a poner un poco de mantequilla por encima. Vale. Y esto va a ser la guarnición que vamos a hacer al mismo tiempo que el solomillo, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora mirar, un papel de horno. Está menos o así. Como este que estáis viendo aquí, hoy no quité ni nada, Escucha, ni presión, ni nada. no entréis ahora en la web, que estáis saturando la web y no funciona. ¿No? Están todos los Pues sí, estudiantes. bueno. Ya, pero Tenéis un montón de días todavía. Claro, y por la ¿Cómo no noche me decís que también estaba con el reloj y con la pulsera? ¿Cómo no me lo decís? Ya, porque, jolín, porque yo nunca lo puedo. Yo, dime cuenta ahora mismo, Pero que y encima flambeando. Cochina más. Bueno, mirad, importante, papel de horno, lonches de jamón que esté un poco curado, que no esté verde el jamón, que esté curadín, para que no suelte demasiado, que no suelte mucha humedad, ¿veis? ¿Ahora que me dijiste que lo ponga aquí de base? Sí, pues tengo Lo un mío poco puso de más mantequilla finín, por ¿vale? encima. Sí, un poco de mantequilla por encima, mirad. Vale. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo la duxelle, cuidado, con una cuchara. Toma, esto me molesta ya. Y vamos a echar un poco de la duxelle de champiñón, ¿veis? Ahí, así. Ah, sí. Eso es. Sí. Venga. Sí. Tampoco os paséis echando una barbaridad, también podéis poner un poquito de foie, de pato, lo que queráis, pero con esto va a quedar muy rico, no falta meter tampoco muchas más cosas. Y mirad, nuestro amigo el solomillo, vamos a coger... Esto lo pongo yo como quiera, ¿no?
Sí, sí, como quieras. Los voy a Un poner con cuchillín. forma de corazón. Mirad, y vamos a untar con un poco de mostaza de Dijon. Así, como corazones. Eso es. Hola, corazones. ¿Veis? Un poquitín, ¿eh? Y también un poco en grano. Porque el toque del grano Sí. le da un toque crujiente muy bueno. Y queda muy guay. Así, ¿veis? Tengo que contar una cosa de un poco de programa cada, ¿eh? nuevo. Hala. Crispy. Así. Venga, y ahora... Ay, cuidado. El tren que me lleva. Ay, el tren. 6 llama- minutos. 6 minutos. ¿Cómo vas a 6 minutos? A Patri. Pati, ¿cómo no avisaste antes? No me da tiempo. No te da tiempo. ¿Qué va? ¿6 minutos o? El tren que me lleva. va? El 5 de enero va a haber un programa Madre, esto es envuelto ya, venga. fusión de la Jolín, TPA y la gallega. ¿Eh? Y va a ser como una aventura juntos, la TPA y la TVG. Bueno, lo van a buenísimo. presentar Arturo Fernández, que hay un presentador gallego, y Sonina, o sea, Sonia Fidalgo. Y va a ser un viaje único, un recorrido en tren desde Gijón a Ferrol, con música en directo. Música de artistazos, como Luz Casal, Marisa Valleroso, Toma Lucía Pérez. O sea, que va a estar guay. Ahí El va. 5 de enero, en la TPA y en la gallega. Vosotros veréis los en la tope. TPA, supongo, ¿no? Muy Pues eso. rápido, ¿eh? Porque corre, 6 corre, minutos sí. no me da tiempo. Sí. Venga, así. Envolvéis bien. Ya lo Que quede el cierre siempre para abajo, ¿eh? Y importante, ¿de acuerdo? Sí. Que quede el cierre hacia abajo. Cris, ¿vale? ¿esto tengo que Así. rellenar este hueco? Da Quitáis igual. un poco en una esquina y un poco en otra. ¿De acuerdo? Cerráis hacia abajo, mirad. Así, así y cerramos. ¿De acuerdo? Voy a hacer lo que yo me dé la gana. Así. Así. Ahí, hizo al revés. Claro, sí, da bastante velocidad. Así, así y cerramos hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahí. Y ya lo tenemos. Y ahora mirad, muy rápido. Podéis decorar con un estires de hojaldre. Yo lo que voy a hacer, estiro un poco estos dos cachines que tengo aquí. Así. Y aquí tengo, voy a enseñarlo ahí. Fijaros, ¿veis? Esto es para hacer la rejilla, como ese que tenéis ahí. Anda. Está para ti. Entonces, cogéis aquí, ¡Hala! ¿vale? Hacéis así y vais abriendo y se va formando como una rejilla. ¿Eh? Ahí. Mira, todos los cachinos tienen, Cristi. Así. Venga, entonces, Mira. cogemos una fuente grande. Es que muy Sí, apurado. sí, tranqui, tranqui. Ponemos el solomillo, el papel estivale para horno también, pintamos con huevo, ahí, con huevinos de Casa García, huevos ecológicos, que están dentro de la marca de calidad Alimentos del Paraíso. Y ahora, joder, siempre tengo que hacer esto corriendo, ¿eh? Sí. Luego no me digáis que no hacéis solomillo Wellington en casa. Si lo hago yo a esta velocidad, ¿veis? Ponemos la rejilla. Bezanes, en caso, va a ser el destino de los compañeros hoy en Pueblos. Podéis Famoso deco- por sus Ahí. madreñeros. Podéis decorar también con un estires, sin Van a falta hacer estar la rejilla. con Massimina, Ahí. que sabe mucho de este oficio que Venga. está en extinción. Bueno, y luego, muy importante, mirad, para sacar la humedad, como hice yo aquí, Bezanes, fijaros, en caso. ¿veis el agujero? Lo hice con una boquilla de las de una manga pastelera. Entonces vengo aquí, hago el agujero, ahí, ¿ves? Este queda ahí, lo apartamos un poco, debería quedar aquí, pero con tanta prisa, ahí, ¿vale? Y ahora metéis aquí esto así, para que respire como una chimenea. ¡Qué ¿Vale? gracia! Horno precalentado a 180 grados media hora y otros 10 minutos más a 200. A 180 grados media hora y otros 10 más a 200. Y las manzanas ponémosles a la vez, ¿vale? A la vez. Y las manzanas llevarán la primera media hora. A 180 grados. Después de esa media hora sacamos las manzanas y quedarían como estos que tenemos aquí, mirad. Ahí está, ¿de acuerdo? Bueno, esto fue un solomillo express, ¿eh? Express. Esto fue un Wellington solomillo Express. express. Venga. Ay, madre, pero ya las veis fotos- que es súper las fácil y fotos del súper rico. árbol. Cuidado. Las fotos mañana, yo creo, porque no nos va a dar tiempo, ¿eh? 2 minutinos, nada. Te da tiempo, al final sóbrate tiempo. Sí, sí, pero es que uy, está apurado. Al final- Ponéis la manzanina al lado, un hogajo de manzana. O ahí sea, al yo lado. tanto colocar la manzana y daba igual. Bueno, me da igual, no, hombre. Ahora aquí. Ya funciona la web de Babel. Y pedimos perdón, pero nosotros no sabemos nada. Pedimos Porque perdón, pedimos perdón. como cadena. Es que debisteis entrar todos a la vez y entonces se saturó. Pero entrar, ahora entrar, dicen entrar, que ya entrar, entrar. funciona. Ya podéis volver a entrar. Y si os vuelve a pasar, ya que estáis todos a la vez otra vez. Entrar todos ahí, que qué bueno. Que hay 5 cestas de alimentos del paraíso en juego, ¿eh? Va reñite Cris, ponen aquí. Eso. María, ¿no echaste la mantequilla? Hombre, no, dirás, Hombre, no tú. sí, otra, Claro aquí. que la eché. Sí, la mata aquí.
Bueno, y muy importante lo que os comenté, secar bien el solomillo, esa parte es importante. El solomillo no, perdón, los champiñones. Secar bien los champiñones, ¿Sí? hacer el solomillo sumergido así con la grasina del aceite y la mantequilla, ir remojando y remojando y remojando. Luego, envolver bien y poner la chimenea con el furaquín, ¿de acuerdo? Y ahora esto nada. Ay, vamos a quitar este centro que tanto te gustó. Uy, que se me desarma. Ahí tenéis y ya estaría. Vale. Ahora, ponlo aquí. El solomillo Wellington. ¡Ay, qué pinta! Pongo luz detrás. ¡Ay! ¡Ay, qué pinta! Córtalo, Ahí a ver cómo tenéis. es. ¿Lo cortamos? Va, voy a destrozar un teru. Vamos a comerlo ahora, ¿qué más da? Va, que le hace una foto, jolín. Es que siempre me haces igual. Voy a cortarlo, anda, venga. Está caliente, ¿eh? Voy a destrozarle el coche. A ver, ay, de Cris, qué rico. Ahí está. Claro, y esto, claro, tienes Pintaza, razón. ¿eh? Con la manzana esta mejor que con patatines, Sí, ¿eh? porque ya lleva bastante... Claro. A ver, el aporte que lleva de grasa con la manzana lo vas a suavizar. Vale, lo vas a suavizar. Porque ya de por sí, ya contundente. Encima, si metes patates o frites y historias... Mañana... Bueno, mañana un plato que me pidió María... Os leo estos, ¿eh? Mañana un plato que me pediste tú hasta la saciedad. ¿Cuál? Sopes de ajo. ¡Ay, sopas de ajo, sí! Ya no se acuerda. Oye, yo lo que me pedís vosotros, ¿eh? Ya no se acuerda. Oye, quita esto de aquí. Ahí está, un poco ¿Sopas de de ajo romerito, así sin más o con algún toque No, especial? sopes de ajo